El 13 de abril y el 4 de mayo de 1910, Cartago fue prácticamente devastado por dos sismos. Aunque han pasado más de 100 años, prácticamente todas las generaciones de cartagineses siguen estando marcados por ese fenómeno de la naturaleza. Hoy en Páginas Vivas tenemos al académico, investigador e historiador don Arnaldo Moya Gutiérrez para conversar sobre lo que fue aquel terremoto de Cartago de 1910 que ha marcado a tanto Brumoso. Muchísimas gracias. Lo primero que tengo que agradecer es a ustedes por haberme invitado. Me parece un espacio sumamente agradable y este conversatorio pues va a girar en torno a un tema tan importante y fundamental como lo señala mi compañero de entrevista. Y sería interesante decir o empezar diciendo justamente que somos desde niños, desde muy niños, lo primero que se nos dice es esa, bueno, a mí me tocó, digamos que a mí la inducción me la dio la abuela materna, como tantas inducciones que me dio la abuela materna, porque conversamos siempre y durante mucho tiempo, etcétera, cosas que extraño de hecho cuando ella se va. Eh, Tal vez tendría unos 4 o 5 años cuando ella nos empezó a hablar del terremoto de Cartago. O lo que quiero que entiendan es que para los cartagineses el tema de los terremotos no es un tema extraño, es un tema con el que nacimos, es digamos, es como un pecado de origen, si se quiere, pecado entre comillas, de origen, ¿ok? Bueno, y con eso nacimos, y eso significa que cuando se viene un temblorcito fuerte en Cartago, siempre nos vamos a asustar. Es interesante eso, porque en efecto, como cartaginés de alguna manera, a mí también mi abuela me hablaba siempre de ese terremoto, en realidad son dos terremotos, pero siempre se habla de uno. ¿Por qué sucede esto? Son dos terremotos y aquí hay que hacer justicia, ¿ya? Justamente de los terremotos de Cartago, y en esa dimensión, los terremotos de Cartago, el del 13 de abril de 1910 y el de 4 de mayo de 1910, quien empieza a hacer la diferencia, porque generalmente se hablaba nada más del 4 de mayo, quien empieza a hacer la diferencia ya hace ya bastante tiempo es Franco Fernández Esquivel, que él tome el tema del terremoto y digamos de algún modo lo va a difundir y va a hacer que los cartagos entendamos que la cuestión del terremoto es una cuestión que no fue que pasó hace 50, 100 o más años, no. La cuestión del terremoto es una presencia, digamos, sempiterna en la idiosincrasia y en el imaginario de los cartagineses. Esto se lo debemos a Franco Fernández. Además, en algún momento de su vida tuvo acceso a fotografías muy interesantes que no conocíamos los cartagineses y publicó un par de libros con esas fotografías. Claro, ya después se empezaron a difundir más fotografías, yo tengo fotografías, Franco tiene sus fotografías, etcétera, etcétera. Son las únicas imágenes que revelan exactamente ya no solo lo que se destruyó, sino cómo quedó la ciudad de Cartago después del terremoto y sobre todo de 1910. Porque si bien es cierto, el de 13 de abril es un terremoto importante, no tuvo la capacidad destructiva que tiene el terremoto del 4 de mayo de 1910. El terremoto del 4 de mayo de 1910 podemos decir que arrancó de sus cimientos a la ciudad de Cartago, ya quedó muy poco quedó en pie, y lo que quedó en pie hubo de ser dinamitado porque había que limpiar la ciudad para poder reedificarla, ¿verdad? Y de eso ahora lo retomamos porque ese asunto de la reedificación de la ciudad de Cartago es una cosa interesantísima además, ¿verdad? Es que es importante tener claro que esto mismo, son dos terremotos, el primero golpea, pero el segundo noquea. Y también digamos que no es que son eventos aislados, no es que sea el terremoto del 13 de abril y sea el terremoto del 4 de mayo, no, había un enjambre sísmico ya, o sea, temblaba constantemente con mayor o menor volumen de movimiento, ¿verdad? Pero temblaba constantemente, la gente estaba asustada, de tal suerte que para el 4 de mayo de 1910 ya la gente vivía en los patios de las casas, ya habían hecho las tembloreras, ya. Entonces vamos a ver fotografías en donde se ve ese mamarracho que hacían detrás en el patio de la casa, con latas, con cartones, le ponían techo, etcétera, etcétera. Y ahí estaban pernoctando ante el inminente peligro de que se cayeran esas casas de adobe, la gran mayoría, ¿verdad? Y les cayeran encima. Entonces tenían las famosas tembladeras. Tembladeras, exactamente. Antes de que empezara la entrevista hablábamos sobre el cometa Halley que había marcado el horizonte de nuestro país. Parece ser que era muy vistoso, que se veía la cola y
Lo que usted cuenta de su abuela, digamos que venía aderezado por los pronósticos, por las profecías de Pedro Nolasco Gutiérrez. Pareciera ser que a Pedro Nolasco Gutiérrez lo metieron hasta en la cárcel porque estaba difamando un asunto, estaba difundiendo un asunto que no iba a ser, ¿verdad? Él anunciaba catástrofes, ya no sé si anunciaba realmente el terremoto, pero sí anunciaba catástrofes porque la cola del cometa Halley estaba tocando la tierra, ¿verdad? Y de algún modo desde Cartago o se veía muy bien o no sé qué cosa, ¿ya? Contaban la gente que vivió exactamente el terremoto del 4 de mayo, que la tarde, noche de ese día fue un cielo empedrado, ¿ya? Entonces ahora cuando los cartagineses de entonces veían un cielo empedrado, decían que era de algún modo el anuncio del terremoto, ¿ya? Es raro ver esos cielos empedrados, ¿verdad? No, no se da siempre, pero dicen que esa tarde sí, que esa tarde hubo un cielo particularmente empedrado. Usted como historiador, ¿cómo valora la participación de prácticamente dos gobiernos? Porque el primer terremoto se da cuando está finalizando Don don Cleto Cleto González González Víquez, Víquez exactamente. y el segundo terremoto se produce 4 días antes de que entre don Ricardo Jiménez. Sí, aquí hay un asunto sumamente interesante, ¿ya? Los biógrafos de don Ricardo y la gente que lo conoció y posiblemente con investigación histórica, nos damos cuenta que posiblemente la ciudad de Cartago no fue para don Ricardo Jiménez Soriamuno, digamos, con un nivel de cartagineidad tan desenvuelto como existe en otras personas, ¿verdad? Más bien se decía que don Ricardo quería alejarse de la ciudad de Cartago. No obstante, tenemos que decir que don Ricardo Jiménez Soriamuno, a la hora del terremoto, al mismo día del terremoto, al día siguiente está en la ciudad de Cartago y avanza sobre los escombros de la ciudad de Cartago. Viene acompañado de una gran guarnición. Él, donde pudo, avanzó a caballo. Tengo una foto maravillosa de la gente que acompaña a don Ricardo en esa expedición a la ciudad de Cartago. Pero también, y lo más importante, es que como jefe de Estado, como presidente de la República, que ha ascendido desde el 8 de mayo, designa a su hermano mayor, a don Manuel de Jesús Jiménez, que se encargue de la reedificación de la ciudad de Cartago. Y cumple con su cometido don Manuel de Jesús, y no solo cumple con su cometido, sino que digamos hacen un trabajo que podría ser titánico, ¿ya? En el sentido de que la ciudad de Cartago en el mes de diciembre, o sea, 6 o 7 meses después del terremoto, es totalmente limpiada de los escombros, ya la descombraron, como se decía en los documentos de época. La ciudad de Cartago en el mes de diciembre estaba descombrada, y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque ya el tranvía ya funcionaba de este a este, de norte a sur, y con ese tranvía limpian de escombros la ciudad de Cartago, y lo que hacen a la vez es nivelarla, porque había un gran desnivel entre la parte norte y la parte sur, que permitía que la ciudad de Cartago se anegara con los grandes aguaceros y con los problemas de tuberías que tenía. Entonces, lo que hacen es hacer un relleno especial en la ciudad de Cartago con los escombros del terremoto de Cartago. ¿Ves? Interesante. ¿Pero qué tipo de ciudad era Cartago entonces? Tenemos, y aquí voy a mencionar, y tengo una muy estrecha amistad con la doctora Patricia Fumero Vargas, que también es de origen cartaginés. En el año 2010, en el centenario del terremoto, llegamos al convencimiento de que teníamos que escribir pues lo que sabíamos, y de algún modo era un homenaje a la ciudad de Cartago, que en ese momento estaba celebrando, conmemorando el terremoto de 1910. Entonces yo me iba a dedicar a la parte del Cartago anterior al terremoto, y ella se dedicaba al Cartago después del terremoto. Lo que usted me está preguntando justamente entra dentro de esos aspectos de una ciudad que yo diría que era una pequeña urbe metropolitana. No olvidemos el pasado colonial de la ciudad de Cartago. No es León de Nicaragua, no es la Antigua de Guatemala. Sin embargo, lo que yo digo es que el Cartago colonial andaba a caballo entre estas ciudades, y no teniendo, digamos, el prestigio arquitectónico que nos vamos a encontrar en Guatemala o en Nicaragua. Por lo menos la ciudad de Cartago tenía edificios públicos principales, digamos, que habría que mencionar, ¿verdad? La Santa Iglesia Parroquial, el ayuntamiento o palacio, ayuntamiento o municipio, ¿verdad? Las casas de los principales vecinos, la casa de los señores gobernadores que estaba a la par del ayuntamiento. Qué sé yo, podemos mencionar tal vez como icónica, y porque de algún modo va a reflejar la modernidad que se va a dar en la arquitectura, la casa del poeta Troyo, de Rafael Ángel Troyo, que es una casa particular, ¿verdad? Ujú. Hoy está en discusión que si fue un chalet o no fue un chalet. Eso en realidad no lo someto a consideración. Era una casa particularmente interesante, ¿verdad? Parecía un palazzo veneciano, ¿ok? Y claro, habían traído la misma gente que pintó y que hizo
que pintó en los cielos rasos del Teatro Nacional, estaba pintando para el poeta Troyo, que era un hombre sumamente adinerado, fortuna de café, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una Belle Époque en una ciudad tan pequeña como Cartago, ¿verdad? Que tenía, era pequeña, pero que o pretendía las dimensiones de una pequeña urbe metropolitana. Y digo más, ya, el Cartago de antes del terremoto iba a exhibir unos paseos maravillosos, ¿verdad? Arbolados, qué sé yo, que iban de la iglesia de San Nicolás al Parque Central o a la Plaza Mayor, como le llamamos hoy, y a donde están ahora las ruinas de la parroquia, todo un paseo arbolado, ¿verdad? Que hacía eje justamente con la iglesia del Carmen. La iglesia del Carmen era una iglesia imprescindible, una iglesia imponente, construida en Cartago después de 1870, una iglesia inmensamente, o sea, arquitectónicamente muy rica, resuelta en un neoclásico maravilloso, digamos, de una volumetría monumental, si se quiere, ¿verdad? Iglesia que cae con el terremoto. Eh, para que nos situemos con esa iglesia estaría al puro frente del Parque Jiménez, porque el Parque Jiménez era en ese momento la plaza menor de la iglesia del Carmen. ¿Ves? Pero no hablemos solo de la iglesia del Carmen, también estaba la iglesia de la Soledad, estaba la iglesia de la Virgen de los Ángeles, estaba la iglesia central que tiene la sede digamos, de las cuestiones parroquiales, porque mientras están construyendo la iglesia de Santiago Apóstol, donde están las ruinas, la sede de la parroquia, o sea, donde se registran los nacimientos y los funerales y los matrimonios, esa sede la va a tener la iglesia de San Nicolás, que es la actual catedral de la ciudad de Cartago. Todas estas iglesias tenían su volumetría particular. Esta iglesia que acabo de mencionar era una iglesia que parecía como de alguna pequeña villa francesa. O sea, tenía su ilusión, ya tenía su encanto, la ciudad de Cartago. Y ese encanto además se veía aderezado porque a partir de 1880 y algo está el ferrocarril al Atlántico, ¿verdad? Entonces estaba la comunicación entre Alajuela, Heredia, San José, Cartago, el puerto de Limón, el puerto de Limón hacia el Atlántico o hacia los Estados Unidos. Ya la inversa, entonces venía gente de Europa, gente de Estados Unidos, pasaba en Limón 1 o 2 días, llegaba a Cartago, pasaba 3 días, visitaba el balneario de Aguacaliente, el balneario de Bellavista, que funciona hasta el día del terremoto, ¿verdad? Se devolvían y ya se iban para San José. Entonces, ves cómo dinamizó ya no solamente, digamos, el fin de siglo y hay cierta modernidad porque estamos recibiendo los goces de Europa, ¿ya? Los goces de Europa y los goces de Estados Unidos. Entonces, digamos, la cultura que se va a consumir tiene que ver con esa proyección hacia afuera y esa proyección de la afuera hacia adentro. Es impresionante que una ciudad como la que me describe haya quedado prácticamente en ruinas. Quedó absolutamente destruida. Hay que ver las fotografías de manzanas y manzanas y manzanas. Y lo primero que dicen los cartagineses es, no puedo reconocer cuál es esta manzana. No le cabe en su imaginario que esa destrucción inmensa de manzanas y manzanas y manzanas, 40 manzanas destruidas en el centro de la ciudad de Cartago, alguna vez pertenecieran, digamos, al imaginario social, al imaginario urbano que ellos podían tener de esa ciudad, porque quedó totalmente destruida. Las actuales ruinas de la parroquia, ¿estaba el proceso de construcción en Está ese el momento? proceso de construcción. Si no me equivoco, se empieza a construir en la década de 1860. En los 70 nos la vamos a encontrar ya con cierto avance. Interesante es decir aquí que han venido canteros italianos que le han enseñado el oficio a los canteros cartagineses. No es que los canteros cartagineses no supieran el oficio. Todas esas baldosas de piedra maravillosas que vemos en las aceras, los puentes que vemos del ferrocarril al Atlántico, muchas veces fueron hechos con la expertise de los canteros italianos que enseñaron cierto tipo de labrado de la piedra, de piedra de río, ¿verdad? De piedra de cantera, se lo enseñaron a los cartagineses. Los cartagineses sí sabían el oficio. Si usted va al cementerio de Cartago, se da cuenta que algunas tumbas de 1870, como la de los Pachecos de 1880, qué sé yo, de los Peralta, etcétera, etcétera, siempre tienen un zócalo de piedra que es construido por canteros cartagineses. Pero estos mismos canteros cartagineses, con la inducción que le dan los italianos, son los que están haciendo las fachadas del Teatro Nacional a fines de siglo, ¿verdad? La iglesia de las ruinas de la parroquia es una iglesia que, digamos, en sus dimensiones, porque era una iglesia bastante grande y, digamos, con pretensiones de ser una iglesia que se guardara en el recuerdo, pero que además en el imaginario de los católicos tenía esa monumentalidad que se le quiso imprimir, ¿verdad?
estaba casi terminada y los techos de esa iglesia estaban a punto de ser solicitados. Faltaba toda la imaginería y toda la cuestión sagrada que era propia de una iglesia, digamos, dentro de esos estándares, ¿ves? Hay que ver nada más los arranques de las columnas que iban a sostener esos techos son impresionantes. O sea, llevan unas columnas, digamos, como de 1,5 metros, tal vez un poquito más de ancho para sostener un techo de hierro que posiblemente venía de Bélgica. Obviamente había, los vitrales ya habían sido encargados, ¿verdad? Había que dotar a esa iglesia principal de imaginería, etcétera, etcétera. Entonces, era un proyecto eclesiástico monumental, el de la iglesia de Cartago. Ronaldo, tenemos que ir a un pequeño corte, pero le dejo esto para cuando regresemos. La gente mayor en Cartago decía en algún momento que el terremoto era un castigo por haber tratado de montar una iglesia mucho más grande que la basílica. Ajá. Por lo menos esa historia me contaban a mí niño, obviamente Lo lo retomamos. retomamos exactamente en la segunda parte. Perfecto, le Muchas agradezco gracias. mucho. Ya volvemos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Otro de los cambios más importantes de la Biblioteca Nacional es que pasó de ser una biblioteca concentrada en la recopilación y conservación a una Biblioteca Nacional como un centro cultural de difusión del patrimonio documental, de poner esa memoria a la disposición de todos. Entonces, con un programa de actividades culturales y educativas que iniciamos en el 2014, hemos incorporado todo el patrimonio inmaterial constituido por todo el conocimiento y todas las expresiones artísticas de una gran cantidad de académicos, investigadores, artistas, escritores en Costa Rica y extranjeros que han participado en estas actividades que se realizan. Estamos con el historiador Arnaldo Moya Gutiérrez hablando sobre los terremotos de 1910 en Cartago. Conversábamos sobre esa historia urbana que dice que el terremoto fue prácticamente una maldición por querer construir una parroquia más grande que la Basílica de los Ángeles. Claro, no sé si usted ha tenido en sus manos alguna fotografía de la iglesia, o más bien de la iglesia de Los Ángeles, no basílica, de antes del terremoto. Es una cosa, digamos, bastante modesta. Son unas fachadas bastante modestas. Bueno, y es esto como leyenda urbana, posiblemente no le vamos a encontrar, digamos, Una una explicación. explicación, una inmanencia particular. Yo he oído otras particularidades con respecto a por qué Cartago iba a ser de algún modo exorcizado con un terremoto, ¿ya? Pero este asunto a mí particularmente me llama la atención y justamente hoy tuve una conversación con una persona que necesita saber exactamente cuántas edificaciones de la iglesia de Los Ángeles hubo antes de la actual, ¿verdad? Y ahí digamos que ya la historia y la arqueología nos ayuda un poco. Es en el subsuelo de la iglesia, ahora donde están los exvotos y donde está la piedra de la supuesta aparición, nos vamos a encontrar como 2 o 3 fundamentos de antiguas iglesias, ¿ya? Interesante. Cada vez, o sea, nos damos cuenta que el primer fundamento es una iglesia bastante chica, después sigue una segunda pared y una tercera pared, y la cuarta pared que sería la iglesia que se construyó ahora, ¿verdad? Aquí lo interesante es que la volumetría va de acuerdo al tamaño de la fe, ¿ya? Y de quienes consideren esa fe. Entonces nos damos cuenta, y eso porque lo he investigado, y porque hay otros investigadores que han hecho un tanto igual, nos damos cuenta que el culto de la Virgen de los Ángeles desde el siglo XVII, desde casi mediados del siglo XVII, hasta el siglo XVIII, y en la transición al siglo XIX, nos damos cuenta de cómo ese culto se fue extendiendo ya, siendo un culto, digamos, de pardos, de las castas, de los individuos individuos y, bueno, de las personas de menor condición social, de cholos, de negros, de indígenas y de todas sus mezclas, ¿verdad? Ese culto va a ir ganando adeptos en otros sectores sociales, ¿ves? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, yo que he estudiado la transición del siglo XVIII al siglo XIX, me doy cuenta que por primera vez aparecen en los testamentos de los miembros que se consideran que constituyan el grupo dominante, aparece por primera vez la invocación de la Virgen de los Ángeles. Y eso es particularmente importante. ¿Por qué? Porque las invocaciones que aparecían en los testamentos y las invocaciones, digamos, para poner el alma en la ruta de la salvación, eran a Cristo crucificado,
a la Santísima Trinidad, etcétera. Pero entonces empieza a aparecer la advocación de la Virgen de los Ángeles como una advocación importante. Pero no solo eso. Entonces ya seguís revisando los testamentos y resulta ser que a la Virgen de los Ángeles le dejaron un cacautal en Matina, le dejaron una casita en el centro de la ciudad de Cartago, le dejaron, qué sé yo, una hacienda ganadera en Bagaces, ¿ya? O sea, la Virgen se va haciendo poco a poco propietaria y se va haciendo ganadera, se va haciendo hacendada, etcétera, etcétera. O sea, la Virgen de los Ángeles se va enriqueciendo. Y en tanto se enriquece, entonces la van tomando, digamos, los sectores dominantes, los sectores de la cúpula social, la van tomando como su patrona. ¿Ves? Entonces ya después nos encontramos un texto tan interesante como el de don Ricardo Fernández Guardia en la Cofradía de la Virgen de los Ángeles, en que nos dice exactamente cuál era la estrategia que se llevaba a cabo en los festejos de la Virgen, que a quién le tocaban los festejos, cómo los financiaban, etcétera, etcétera, pero generalmente eran los miembros y las señoras del grupo dominante cartaginés, ¿verdad? Y eso es interesantísimo, es muy interesante ya, porque nos habla de todo, digamos, sociológicamente nos habla de cómo se conformaba el conjunto social cartaginés y cómo el conjunto social cartaginés le daba chance a miembros, digamos, de otros grupos sociales importantes, qué sé yo, de Heredia, de San José de Alajuela, para que vinieran a patrocinar a la Virgen, pero siempre y cuando después de ellos, ¿verdad? Las principales fiestas les tocaban a los cartagineses, pero como duraban un mes, ya después podían, digamos, podían competir otros patronos de las fiestas con los cartagineses. Entonces, ¿qué papel juega la Iglesia Católica en la reconstrucción de Cartago? Si es que podríamos darle algún papel. Sí, es muy interesante la pregunta que usted me está haciendo porque básicamente, y voy a contestarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Cartago tenía 5 o 6 iglesias. Está la Santa Iglesia Parroquial desde la época colonial, que es donde está la ruina. Luego está la segunda iglesia que asumiría las veces de la parroquia, que sería la iglesia de San Nicolás, que después de 1923, recibe el nombre de la iglesia del Carmen. Estaba la capilla salesiana, que era la iglesia de los padres salesianos y que se llamaba capilla salesiana para el terremoto y que después va a ser la iglesia de María Auxiliadora. Estaba la iglesia de Guadalupe, que quedaba diagonal a la esquina noroeste del cementerio de Cartago. Esa capilla de Guadalupe se cae. Estaba la iglesia de la Soledad, en la Plaza de la Soledad, donde ahora están los tribunales de justicia. Y creo que bueno, y estaba la iglesia del Carmen, esa iglesia portentosa de la cual ya hablé. Ni la iglesia del Carmen de la que acabo de mencionar, ni la iglesia de la Soledad, ni la iglesia de Guadalupe, diagonal al cementerio, se vuelven a construir. Pero esa es una decisión del distrito eclesiástico, ¿ya? Ellos deciden que ya de por sí que Cartago tiene muchas iglesias, que nada más van a reconstruir la que ellos consideran. Entonces se reconstruye San Nicolás, se reconstruye la iglesia de los Ángeles, ya que se va a reconstruir ya como basílica. Antes de eso no fue basílica. Y se va a reconstruir, ¿cuál otra? Se reconstruye la que hoy conocemos como María Auxiliadora. ¿Ves? Entonces, claro, de todas las iglesias que tenía la ciudad de Cartago, se deja de hacer la de la Soledad, la iglesia del Carmen y la de Guadalupe. Se toman, digamos, los maderámenes y las estructuras y el material de relleno se toman para construir casas de la ciudad de Cartago. Y eso es con la autorización, digamos, del distrito eclesiástico. ¿Ves? Y a la iglesia además tradicionalmente le ha tocado la participación, digamos, en las cáritas, ¿ya? Gran parte de la reconstrucción de la ciudad de Cartago y gran parte de la ayuda de los vecinos y la solidaridad tiene que ver con las organizaciones que permitió la Iglesia Católica Cartaginesa y con el apoyo que le dio, digamos, la jerarquía eclesiástica Josefina. No tenemos arzobispo en ese momento ya, pero no olvidemos que en ese momento estaba, si yo no me equivoco, el cura párroco de la Basílica de los Ángeles era Monseñor Rafael Otón Castro Jiménez, que por cierto es primo de una de mis tatarabuelas, ¿ya? Y este señor, que va a ser el primer arzobispo de San José, estaba en la Basílica de los Ángeles. Entonces, imagínese usted nada más con qué, digamos, bueno, porque él es cartaginés, ¿ya? Entonces, con qué cariño podían tomar fondos y considerar recolectas para los damnificados, ¿verdad? Porque en ese momento, digamos, que las familias que vivían en el puro centro de la ciudad de Cartago son damnificadas. Todo el mundo ha perdido sus casas. Y ese es un dato que no podemos olvidar, ¿verdad? Y hay otro dato que no hemos mencionado, y existe un registro claro, porque entiendo que ante la tragedia hubo muchas fosas comunes, pero ¿existe algún tipo de registro aproximado? No existe ningún tipo de registro aproximado. Nadie ha hecho labor arqueológica. La labor arqueológica no es simplemente llegar, desenterrar y exhibir, no. Digamos que la labor arqueológica tendría que ver exactamente
con que se estimen exactamente, porque todo el borde del cementerio de Cartago, que no era tan grande como es ahora, todo ese borde del cementerio de Cartago se utilizó para tumbas comunes. Cuando ya no cupieron las tumbas comunes, porque ya también yo hice una investigación sobre el cementerio de Cartago, cuando esas tumbas comunes no cabían ya en ese cementerio, se utilizaron, digamos, cementerios no tan cerca de la ciudad de Cartago, como era el cementerio de San Rafael de Oriamuno, que queda en el sitio de las Cortinas. Ese cementerio, cuando ya el cementerio de Cartago está atiborrado de cadáveres, se utiliza el cementerio de San Rafael de Oriamuno. Y posiblemente se hayan utilizado otros terrenos, ¿ya? Pareciera ser que donde están las oficinas del cementerio de Cartago, que están al frente del cementerio, ahí también ellos tenían, digamos, no es, digamos, no es territorio de cementerio, pero ya los cementerios no son sagrados, ya son seculares, pertenecen al Estado, ¿ya? Entonces, digamos, se hicieron inhumaciones en sitios diferentes a cementerios, ¿verdad? Por el nivel de muertes, ¿ya? Y se acostumbra, o más bien se va a traer como expediente la misma forma en que se habían enterrado los cadáveres de 1856, los cadáveres de la peste y cólera, ¿ya? No porque estuvieran, digamos, contaminados, sino simplemente para digamos, una manera sanitaria de deshacerse de esos cadáveres, exactamente. Interesante. ¿Cuántos años dura Cartago en recuperarse? Cartago, si yo hago una estimación, primero voy a dar un dato, ¿ya? La ciudad de Cartago está totalmente descombrada en diciembre del año 1910, o sea, para iniciar su recuperación, para iniciar su reedificación. Tenemos la voluntad de la Presidencia de la República y tenemos la voluntad de los reedificadores de la ciudad de Cartago, comandados por Manuel de Jesús Jiménez, hermano del presidente de la República. Entonces, ellos pueden, digamos, tienen la capacidad de ordenar exactamente cómo se va a empezar a reconstruir la ciudad de Cartago. No olvidemos que las primeras casas que se construyen son para los miembros de la élite, ¿ya? Todas esas casas que nos encargamos de derribar o que se encargaron de derribar entre el año 2002 y el 2012, esas casas fueron construidas después del terremoto, ¿ya? Muchas de estas casas tenían la ayuda canadiense, la ayuda de los Estados Unidos, la ayuda de Alemania, la ayuda inglesa. Por eso tenían el mejor zinc, las mejores maderas y el mejor cemento Portland, ¿ya? Y eran casas muy particulares, casas muy hermosas, ajardinadas, porque la arquitectura que se está usando después del terremoto de Cartago es una arquitectura ajardinada y, digamos, con separación entre las diferentes casas. O sea, son casas que quedaban en un cuarto de manzana, algunas en un poco más de terreno, ¿verdad? Pero eran muy particulares, generalmente resueltas en un estilo victoriano, etcétera, etcétera. Pero si hay una arquitectura particular que usted no va a encontrar ni en Heredia, ni en San José, ni en Alajuela, una arquitectura particular, y no es que se haya engendrado con el código sísmico de Cleto González Víquez, ¿ya? O sea, si está presente el código sísmico, se va a construir generalmente de una sola planta, se va a construir con materiales livianos, pero el resultado estético digamos que es absolutamente victoriano, ¿verdad? Que es lo que está en boga. Yo lo que digo es que esa ciudad de Cartago, que ya no es decimonónica, sino que es una ciudad moderna del siglo XX, ¿verdad? Nos encargamos de destruirla justamente en el siglo XXI. Porque es una ciudad particular, una ciudad muy hermosa, una ciudad que tenía sus hitos arquitectónicos y hoy cada vez tenemos menos. Esa es la realidad y no solo de Cartago, ¿verdad? Sino de todo el centro del país. Hemos derribado todos los edificios más hermosos. En algunas épocas más, en algunas épocas menos. San José da cuenta de esa destrucción. Justamente estamos en una biblioteca bastante nueva porque no supimos conservar la Biblioteca Nacional Antigua, ¿verdad? ¿Existe, además de las ruinas que todos hemos visitado en algún momento, algún otro lugar que nos remonte al terremoto de 1910? Sí, a mí muchas veces me han preguntado que del Cartago colonial que queda. Bueno, desdichadamente no queda absolutamente nada, ¿verdad? Podemos hablar que esos cimientos que se han descubierto bajo la estructura actual de la basílica, hay cimientos de origen colonial. Si se hicieran cavas arqueológicas en las ruinas de la parroquia de Cartago, nos vamos a encontrar cosas sorprendentes. Sabríamos exactamente de los 5 templos anteriores. Sabríamos que dentro de la iglesia parroquial de la ciudad de Cartago se enterraban, digamos, los miembros de los grupos dominantes, las mujeres, los hombres y los niños de los grupos dominantes, porque ellos tenían una condición particular y se podían enterrar intramuros dentro de la iglesia principal. Eso nadie lo dice con claridad, yo lo estoy diciendo con claridad.
Y al lado de la pared sur de lo que son las ruinas de la parroquia, ese era el cementerio del común. Entonces ahí se enterraba el resto de la gente que no iba a ser enterrada dentro de los muros de la iglesia, intramuros. Bueno, pues básicamente se puede decir que es ese Cartago, que era un Cartago, si se quiere, aristocrático y señorial, se pierde en gran manera con la pérdida de la capitalía en 1823. Cartago, dicen los historiadores que lo han estudiado, que Cartago no dio, digamos, para dar su tránsito al sistema capitalista, que Cartago, digamos, estaba muy interiorizado por esa vida señorial, ¿verdad? Y que, bueno, que San José tuvo en ese momento el efecto del tabaco y de algunas otras fortunas que se han formado en otros rubros, etcétera, etcétera, y que su economía era mucho más dinámica y que eso fue lo que aniquiló a la economía cartaginesa, básicamente. Y eso tenemos que verlo. No obstante, en 1910, ¿verdad? Cartago se reconstruye de las cenizas en que ha quedado, de la destrucción absoluta, ¿verdad? Cartago a los 5 o 6 años ya es una ciudad que empieza a mostrar un nuevo perfil, que es la pregunta que usted me hizo, que cómo es Cartago, ¿ya? Entonces tenemos un Cartago en todos los 20, ¿verdad? Que se está reconstruyendo, se reconstruye. Las calles y las avenidas de la ciudad de Cartago siempre fueron más anchas, porque a partir del terremoto de 41, Braulio Carrillo determinó y pues, se hacen calles y avenidas mucho más anchas que en el resto del país. No es de 1910, eso es bastante anterior a 1910, por lo menos sus 60 o 70 años antes de 1910, básicamente. Interesante. Pero sí, eso, y bueno, pero también, ya, también hay que decir que la economía cartaginesa, con todo y todo, ¿verdad? Que las faldas del Bocairasú son muy dinámicos, allá hay hortalizas, allá hay ganado de altura, etcétera, etcétera. Necesita un dinamismo mayor, ¿ya? Necesita un dinamismo mayor para ponerse acorde, ¿verdad? A la economía del resto de la nación. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿ok? Primera mitad del siglo XX en que Cartago ha surgido de las cenizas y necesita de algún modo incorporarse al tren del progreso, que supuestamente es el que está inserto el resto de la nación, ¿verdad? Y llega nada más y nada menos que 53 años después, las grandes inundaciones, el volcán Irazú, ¿ya? 53 años después de la tragedia que significó el terremoto, Cartago ha sido asolado también por una gran inundación y por, digamos, lo estrepitoso que resultó todo el asunto del volcán Irazú, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos olvidar. Y todos los que vivimos la tragedia del volcán Irazú y de las inundaciones del reventado, no podemos olvidar que tampoco estaban tan lejos del terremoto, ¿verdad? Son 50 años y piquito. ¿Ves? Entonces, claro, una ciudad que tiene que responderle a sus habitantes, que tiene que hablar de sus espacios públicos, que tiene que hablar de un dinamismo especial, ha sufrido en menos de 60 años, ¿verdad? Dos grandes tragedias. Y eso no lo tenemos que olvidar. Por eso es que los 80 años del campeonato, o sea, el campeonato 81 años después nos hace, digamos, nos encanta ya, porque después de tanta tragedia, el que Cartago, que también eso lo habíamos tomado como una maldición, ¿verdad? Llega a campeonizar, pues más felices no podríamos estar, ¿ya? No, yo creo que casi todo el país está contento. Exactamente. Solo Alajuela lo ha lamentado un poquito y creo que lo han asimilado bastante bien por haberlo perdido con Cartago. Exactamente. Por la alegría que significa para todo el país que los brumosos vuelvan a ser campeones. Para ir cerrando, sí, señor. Ronaldo, Cartago vive esas tragedias de las que hemos hablado y ahora tiene su propia tragedia muy particular. No va como historiador, sino se ha convertido en una ciudad a la que cuesta llegar y de la que cuesta salir. El tema vial es una verdadera tragedia. Sí, es una verdadera tragedia. Lo que pasa, y usted lo sabe perfectamente, no es tan distinto entrar y salir de Heredia, no es tan distinto entrar y salir de Alajuela, ¿ya? Digamos, yo que puedo sufrir esa tragedia, bueno, ahora en pandemia mucho menos, ¿verdad? Pero yo he viajado a San Pedro de Montes de Oca en los últimos 30 años de mi vida, porque yo doy clases en la Universidad de Costa Rica, pero cada vez es peor, ¿verdad? Recuerdo que cuando acaban de hacer la Florencio del Castillo, con un tío mío que tenía un Range Rover, yo me ponía, o mi tío se ponía por lo menos en 11 minutos. Entre el centro de la ciudad de Cartago y la Universidad de Costa Rica, lo que duraba 11 minutos, ¿ya? Que no era nada, era una maravilla. Y ahora resulta que pues es terrible, terrible, y sobre todo después
de ese cruce ay, ¿cómo se llama este cruce famoso? De ese lugar que se incendió. Bueno, el cruce en el peor cruce que hay para llegar a San José, desde Cartago. Dirán ustedes que qué tiene que ver el tema vial con el terremoto de 1910. Lo digo por el tema de la planificación. Exacto. Cartago empezó a crecer y no se planificó pensando en una ciudad del siglo XXI. Y es lo que generalmente ha pasado con muchas de las ciudades de nuestro país. Ha crecido prácticamente solventando problemas, pero no pensando a futuro. Sí, en este momento, y de hecho ese es uno de los grandes coladeros y de tapón del tráfico, está la Lima, ¿verdad? Que la Lima la va a ampliar y le van a poner ahí tréboles y no sé qué más, ¿verdad? Bueno, pero eso es una ciudad, o sea, cuando uno va a la ciudad de Panamá, cuando vas a la misma ciudad de Guatemala, cuando ve las ciudades mexicanas, etcétera, etcétera, que se han crecido de acuerdo al, digamos, al número de habitantes, ¿verdad? Nos damos cuenta que aquí los planes reguladores y la planificación urbana es absolutamente limitada. Y ya para definitivamente cerrar con este programa, cuando se llega a Cartago, mucha gente dice Cartago no cambia, es la misma de hace 30 años, hace 20 años, pero usted que vive ahí sabe que Cartago ha cambiado mucho. Cartago ha cambiado mucho y ha cambiado, digamos, en un sentido positivo. Yo me doy cuenta porque yo vivo en el puro corazón de la ciudad de Cartago y entonces estoy a 50 metros de la Avenida del Comercio y a 150 metros de la calle Real, como se llamaba ya. La Avenida Segunda se llamaba calle Real porque era una calle de acceso a Cartago y se conocía como calle Real o calle del Perro, decía mi abuela ya. Y me doy cuenta bueno, cuando uno es pequeño, usted le tocó crecer en San José, a mí me tocó crecer en Cartago. Cuando nosotros necesitábamos un ortodoncista o se necesitaba un médico especializado o querías ir a comprar unos trapitos en una tienda fina, eso no se hacía en Cartago. Tenías que irte para San José, ¿verdad? Entonces, claro, la primera y los mismos cuadernos de escuela y los lápices de color, ¿ya? No era en Cartago donde se conseguía, eso se conseguía en San José, ya, se conseguía en la universidad y en otras tiendas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los doctores especialistas no estaban en Cartago, tenías que ir a buscarlos en San José, todo eso cambió, ¿ya? Ahora en Cartago te encontrás desde clínicas especializadas pequeñas, te encontrás especialistas, te encontrás tiendas más o menos buenas, ¿verdad? Te encontrás, qué sé yo, centros comerciales como el Paseo Metrópoli y te encontrás muchos servicios de restaurantería. Yo que sé de cocina o que conozco o que digamos, me jacto de saber un poquito de cocina, me doy cuenta que desdichadamente, y ya no es, eso no es una crítica solo para Cartago, ya, o sea, cualquier restaurante en este país te quiere cobrar como si fuera gourmet y no todos lo son, ¿verdad? Hay restaurantes muy buenos porque los hay, ¿verdad? Pero también hay restaurantes muy malos que no cuidan a su clientela. Bueno, le agradezco muchísimo. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Muy Gracias a amable, usted. muchas gracias.